Mensajes positivos. Hoy celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Una gran experiencia que tuvo este hombre, que la platica varias veces. En Hechos de los Apóstoles se platica 2 veces, en sus cartas él lo platica varias veces. Fue un acontecimiento que marcó completamente su vida. Vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, del 3 al 16, un relato que él cuenta cuando lo están juzgando unos judíos. Y dice así: en aquellos días Pablo dijo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como le están ustedes ahora. Perseguí a muerte el camino cristiano, encadenando y metiendo a la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Ahí te dirá lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Ahí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad y vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Esa historia la platica varias veces Pablo porque fue algo que marcó completamente su vida. Dios tiene un sentido del humor medio curioso. Por ejemplo, en el caso de Moisés, hizo que el faraón educara a Moisés. Lo educara, lo cuidara, le enseñara lo que después iba a necesitar para ser el libertador. Fíjense, el humor de Dios que hace que el opresor eduque, forme, alimente al que después iba a ser su instrumento, su libertador. Así es, Dios tiene un sentido del humor medio curioso. Y aquí también, ¿cómo escoge para ser un pilar de su iglesia a uno de sus más acérrimos enemigos? Pablo era un judío ultra recalcitrante y él odiaba a los del camino. Fue el primer nombre que se les dio a los cristianos, los del camino. Fue en Antioquía donde por primera vez se les empezó a llamar cristianos, pero ahí en Jerusalén les llamaban los del camino. Fíjense qué curioso. El primer nombre que tuvo nuestra religión fue el camino. Entonces iba a buscar a los del camino. Iba a buscarlos para apresarlos, para incluso hasta matarlos. Iba lleno de celo. Y este hombre fúrico, de repente, en pleno mediodía, o sea, mediodía con a la hora que más brillaba el sol, un resplandor que lo tumba al suelo. En las pinturas es muy frecuente que lo ponen montado en un caballo, que lo tumbó del caballo, pero en ese tiempo los judíos no andaban a caballo, pues los que andaban eran los romanos. Los judíos caminaban, y de hecho aquí no dice que lo llevaron de la mano, pues si hubiera ido un caballo, hubieran agarrado la rienda del caballo, ¿no? O sea, lo tomaron de la mano sus compañeros porque él no veía, señal que iban caminando. Total de que cae al suelo y escucha esa voz. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Jesús ya estaba resucitado en el cielo. ¿Cómo lo estaba persiguiendo? Al perseguir a los cristianos, lo estaba persiguiendo a él. ¿Por qué? Porque después San Pablo nos enseñará que somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. San Pablo nos habla del cuerpo místico de Cristo, por eso tienen sentido estas palabras que le dice Jesús. Soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Al perseguir a los cristianos, lo persigue a él. Señor, ¿qué tengo que hacer?
Fue tan impactante esa experiencia que San Pablo se dobló, se fulminó. Todo su odio, todo su celo fue fulminado ante esa luz, ante ese resplandor, ante ese amor. Y entonces llega a Damasco y es enviado un hombre llamado Ananías, un hombre incluso muy respetado, incluso entre los judíos. Y él es el que le dice, el Señor Jesús te trae la salud. Y le impone las manos, lo bautiza y Pablo recupera la vista y empieza ahora a dar testimonio. Y se convertirá pues en la otra columna. Una columna de la iglesia es Pedro y la otra columna es Pablo. Pedro y Pablo son las dos columnas de la iglesia. Jesús en un primer momento invitó a gente muy sencilla, pescadores, gente que no saben, varios de ellos no saben ni siquiera leer. Y había gente buena entre los fariseos, había gente noble, pudo haber escogido algunos en ese primer momento y no. No, escogió pura gente sencilla. Pero ya después, ahora sí, llega la gente de calidad. Pablo fue una excelente adquisición para la iglesia, qué bárbaro. Fue algo, un hombre educado, refinado, un hombre con una intensidad en su corazón, un fuego que ardía y que siguió ardiendo y que sigue ardiendo, porque a través de sus cartas, San Pablo sigue haciendo arder nuestros corazones. Yo creo que todos ante una carta de Pablo hemos sentido que nuestro corazón hasta palpita con más fuerza. Las hermosas palabras que tiene Pablo, que las escribió desde el fuego de su corazón y que hasta la fecha siguen ardiendo. Ese gran hombre fue llamado por Dios y Pablo hizo un cambio radical en su vida. A veces es necesario hacer cambios. A veces vamos por un camino que necesita un cambio. Como aquellas florecitas, los girasoles que según se mueve el sol van girando su corola, así debemos ser nosotros también. Hay gente muy cuadrada que dice, yo así soy y no voy a cambiar. Espérate, la cosa puede ser diferente. La cosa puede ser más de lo que tú te imaginas. Y sobre todo, hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero Dios sí. Imagínate que de golpe dice a San Pablo, ¿sabes que te vas a hacer cristiano? Oh, San Pablo, ¿cómo se hubiera reído si alguien le hubiera dicho que se iba a ser cristiano? Pero ante esa experiencia no se rió. No, en serio tomó un cambio en su vida. Acércate a Dios, hermano. Permite que su luz brille en tu corazón. Verás qué diferente puede ser todo. Tú puedes estar muy metido en algo y vas a sentir que tal vez nunca tengas salida. Dale chance a él y verás cómo todo puede ser diferente. Ojalá que este día, viendo la conversión de San Pablo, sintamos nosotros el deseo de también vivir en esa constante conversión. Ese constante voltear nuestra corola al sol como los girasoles. Ese constante viendo qué es lo que Dios espera de nuestra vida. Pablo respondió. Ojalá que nosotros también sepamos darle a Dios la respuesta que espera de nosotros. Ayúdame a dar a conocer ese mensaje que creo que es importante. Ya sabes que aquí vamos viendo lo que día a día la liturgia nos sugiere para conocer mejor la palabra de Dios y nuestra religión. Te invito a que lo compartas, te invito a que si estás en Facebook pongas un comentario aquí abajito, le dé chance a este video que más gente lo pueda ver. Ese apostolado que es mío, te invito a que también seas tuyo. Mensajes positivos.